Gracias, Padre, porque tú has sido fiel. Te damos gracias porque nos permites conectarnos, Padre, para poder aprender más de tu palabra, para estar en comunión entre hermanos, Padre. Te pedimos que el tema de hoy entre en nuestros corazones, que nos permite ver la perspectiva que tú tienes acerca de nosotros, Padre, y que esta palabra se convierta rema en nuestro corazón, Padre. Te pedimos por la vida de Yani, Señor, úsala para que toda esta palabra entre en nuestros corazones y pueda ser tú a través de ella hablando en este tema. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, papá. Amén. Gracias, Dani. Pues bueno, vamos a comenzar entonces y la lección de hoy se llama ¿qué sucede cuando un cristiano peca? ¿Se han hecho esa pregunta? Creo que tienen cerrados los micrófonos, pero me imagino que sí, ¿verdad? Y me gustaría comenzar con la lectura que es primera de Juan 1, 8 y 9. La voy a leer porque la tengo a la mano, ¿va? Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Y bueno, acabamos de leer, creo que es uno de los versículos más maravillosos que podamos tener en el Nuevo Testamento porque dice que la confesión de nuestros pecados, o sea, el arrepentimiento genuino que nosotros tenemos, hace que hayan dos características expresadas en ese perdón de nuestros pecados, que son la fidelidad y la justicia de Dios hacia nosotros. Dice que Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pero para continuar me gustaría como explicarles qué es el pecado. Y una de las definiciones dice que el pecado es errar al blanco. Entonces, como cristianos, tarde o temprano vamos a pecar. De alguna o de otra forma, estamos expuestos en este mundo. Y nos dice al principio del versículo que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos verdad. Pero luego nos vuelvo a repetir, si confesamos nuestros pecados. Entonces, es verdad, como nos explicaban en las dos lecciones anteriores, que somos diferentes porque ahora tenemos una nueva naturaleza y esa naturaleza es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y existe una diferencia, me gusta mucho explicarlo así, cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor y es que hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Antes de Cristo no nos interesaba ni nos importaba si pecábamos, porque en realidad estábamos muertos en pecados, dice Romanos. Si mentíamos, si robábamos, si chismoseábamos o lo que hiciéramos no nos importaba, ni siquiera era como relevante en nuestra vida, al igual que era satisfacer como nuestra carne, lo que tú quieras decirme acerca del pecado que hubo antes de conocer a Cristo. Pero después de Cristo, al pecar, a nosotros nos entristece, pero no es esa tristeza que podríamos decir como dice en la Biblia. Nos conmueve a cierto punto de decir, le he fallado a Dios. Y realmente nosotros no está el querer pecar. En realidad creo que la mayoría de los que estamos aquí en este discipulado estamos porque queremos caminar en lo que Dios quiere, queremos andar en sus caminos, queremos ya no vivir como vivíamos en la carne, sino ahora vivir bajo ese espíritu, bajo una vida espiritual. Entonces, vienen tres preguntas importantes. ¿Qué sucede cuando pecamos? Esa es la primera. ¿Tenemos que volver a ser salvos? ¿Alguna vez alguien se ha hecho esa pregunta? O sea, muy al principio a mí me pasaba y me costaba como entender. ¿Y qué es lo que enseña la Biblia respecto a eso? Y bueno, vamos a entender lo siguiente. Hebreos 10:12 nos dice lo siguiente. Si tienen ahí Biblia, por favor, acompáñenme.
Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Entonces, el sacrificio de Jesús es el que cubre todos nuestros pecados. Pero como vimos en el principio, si nosotros confesamos ese pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si se me había pasado algo, pero eh, ahora estamos bajo un nuevo pacto y voy a desarrollarlo de la siguiente manera más adelante. Pero vamos a ver también el ejemplo de Abraham. Y de Abraham se nos dice algo muy interesante en Romanos 4:2. Si tienen por ahí su Biblia, me dicen, por favor. Mientras yo les leo. Dice, en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Entonces, imaginemos que la salvación hubiera sido basada en los méritos que él tenía, o sea, en las buenas acciones, en la personalidad, en la moralidad. Dice ahí que él hubiera tenido de qué jactarse. Y la realidad es esta, que Dios diseñó la salvación no para que el hombre se jactara, sino para que él lo viera como un regalo para nosotros. Y en Romanos 6:23, que ya lo hemos estado estudiando, dice de la siguiente manera, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, nuestra salvación no se pierde, eso no se pierde, pero si nosotros pecamos, dice al principio, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Entonces, Romanos 4:2, vuelvo a lo que estábamos leyendo, nos hace una pregunta a la lección y nos dice, ¿cómo fue Abraham declarado justo? ¿Fue por medio de las cosas que hizo o por lo que él creyó, confió y dependió de Dios mediante su fe? Y la respuesta la tenemos pues más adelante en Romanos 4:3, que nos dice de la siguiente manera, pues, ¿qué dice la escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Entonces, voy a hacer una pausa de lo que he estado explicando. Es cierto que nosotros como cristianos en nuestro camino de la fe en algún momento vamos a errar al blanco, como les decía, que es el pecado. Vamos a fallar, vamos a caer, pero lo decía al principio, que cuando nosotros confesamos ese pecado o confesamos el haber errado a lo que Dios nos enseña en su palabra, más adelante nos vuelve a decir que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y saben qué es lo siguiente? Dice que limpiarnos de toda maldad. Y en el sacrificio de Jesús que veíamos en Hebreos 10, dice que Él se llevó todo el pecado de nosotros. Pero como lo explicaba en lecciones anteriores, a mí me tocó hablar del arrepentimiento. También implica que nosotros decidamos tener ese arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Entonces, regresando a lo que estábamos hablando, hay otra pregunta interesante también y dice de la siguiente manera, ¿qué es lo que me mantiene en la posición correcta aunque me equivoque o peque? Decía hace rato, la justicia la obtuvo Abraham porque creyó y le fue contado por justicia. Entonces en nosotros el hecho de que Jesucristo llevó todo mi pecado en la cruz y por medio de la fe, no por mis obras, soy hecho justo ante Dios. Entonces, dice que cuando nosotros creemos en fe que Él es nuestro Señor y que Él nos perdona, a pesar de que nos equivoquemos, yo me mantengo en esa posición. Eso no es una licencia para estar pecando, claro, pero dice que hay perdón de pecado cuando nosotros nos arrepentimos. Y Romanos 4:6 dice algo muy, muy interesante también. Voy a ir yo para allá. Dice, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la medición de las obras. Entonces, David estaba queriendo explicar
que por medio de un nuevo pacto habría justicia y una relación correcta. Si recordamos en el Antiguo Testamento cómo ellos estaban en un pacto diferente y ese era de obediencia. Recuerdo haber leído hace unos días el libro de Deuteronomio y decía que Dios lo que le pedía al pueblo era obediencia, amarlo, obediencia y fidelidad. Entonces, nosotros ahora estamos en un nuevo pacto, un pacto que cubre nuestros pecados. Y saben, esto que acabamos de leer en Romanos 4:6 es el Salmos 32, pero también Romanos 4:7, que dice así, dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. En otras versiones dice bienaventurado, y bienaventurado significa dichoso, feliz, y hasta otra traducción dice dignos de envidia. Entonces, dice acá que tú eres dichoso porque se te fueron perdonadas tus transgresiones y cubiertos tus pecados. Imagínate que tuvieras una deuda de 10,000 pesos y que así como están las cosas ahorita no tuvieras cómo pagarlo y alguien más te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te puedo apoyar, yo te puedo soportar, sé que te equivocaste, sé que te endeudaste, pero yo lo estoy haciendo por ti. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros cuando venimos y le decimos, estoy arrepentido y siento mucho, pero sé que tú puedes ayudarme, tú puedes perdonarme y limpiarme de mi maldad. Entonces, lo que leíamos acerca de Romanos 4:7 dice, no dice que él no podía llegar a pecar, que en realidad en el griego es lo que se le llama una negación con énfasis, o sea, él nunca podría, él nunca pondría el pecado en tu cuenta. O sea, todo ya fue pagado en la cruz del Calvario a través de lo que Cristo Jesús hizo. Y yo escuché hace unos días acerca de la lección que daba Rafita y no se me olvida, y es que sí hubo un precio, sí hubo un pago por ese rescate, pero ahora es por fe que nosotros tenemos esa salvación, esa restauración de nuestra vida en cuanto a los pecados. Y bueno, Hebreos 10:17 es algo que continuaremos leyendo. Pues para allá. Dice, después añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus maldades. Y esto es parte del nuevo pacto que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús. Entonces, para ir finalizando, dice, ¿qué es lo que te mantiene en la situación correcta, en justicia y que te da una relación correcta con Dios, inclusive cuando pecas? Y vamos a ir al libro de Mateo 1:21, si tienes por ahí tu Biblia, perdón. Si no, no te preocupes, yo lo leo. Dice, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene en la situación, en la situación correcta? Es la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Y con eso finalizo la lección.